Buenos días para todos, bienvenidos al encuentro con el título Grandes empresas, ¿cuáles son las oportunidades para los jóvenes? Tengo que decir que hoy tenemos la oportunidad de escuchar y confrontarnos con algunas experiencias entre las empresas más importantes de nuestro país. Y por esto agradezco de inmediato a nuestros huéspedes, entre ellos Máximo Angelini, director de comunicaciones de Wind3 SPA, Francesco Delzio, que es el director de Relaciones Externas, Asuntos Institucionales y Marketing de Atlantia y Autovías de Italia, al mismo tiempo que es un escritor. Vitaly Novikov, que es el administrador delegado de Coca-Cola HBC Italia. Y el profesor Giulio Sapelli, que es profesor ordinario de Historia Económica en la Universidad Estatal de Milano, y a quien agradecemos tanto de estar con nosotros. Antes de darles la palabra, permitidme algunas palabras introductivas. Partiendo del cambio de época en el cual vivimos y en el cual muchos jóvenes tienen que entrar al mundo del trabajo y de la empresa, doy algunos datos para encuadrar el contexto en el que vivimos. En el 1980, entre Estados Unidos y Europa, hacían el 52% del producto del PIB mundial. En el 2015 descendió al 32% y en el 2020 será aproximadamente el 30%. Mientras tanto, en India pasaron del 5% en 1980 al 24% en el 2015. En los primeros decenios después de la guerra, los jóvenes estaban llenos de energía para construir un país en el cual tenían confianza en el mañana. Un conferencista del meeting decía hace algunas semanas, no faltaban dificultades y contradicciones, pero existía esa promesa de lo que podía haber saliendo de la casa de los propios padres, más que lo que se podía obtener quedándose en la casa de los propios padres. Eran jóvenes que se quedaban en su país con la idea de construir un país sin arriesgando el presente. La preocupación principal no era lo que se podía perder del pasado, sino lo que se podía construir del futuro. Por eso, partiendo de estas cosas, ahora tenemos la posibilidad de preguntar a estos conferencistas qué cosa buscan las empresas en los jóvenes y qué cosa encuentran las haciendas en estos jóvenes que poco a poco están llegando y cómo afrontan los trabajadores jóvenes y las empresas estos desafíos globales y epocales en los cuales nosotros estamos viviendo. Cedo la palabra a Massimo Angelini, a quien agradezco. Buenos días para todos, agradezco por esta invitación. Digamos que el título de este panel, de este encuentro, es muy interesante porque tenemos la oportunidad de contaros lo que hoy una gran hacienda como la nuestra es, lo que las grandes haciendas están haciendo y cómo afrontan los temas de la innovación y en manera particular la relación con los jóvenes. No os quiero aburrir con los números, mientras tanto algunos los haya citado el profesor. Quiero solo decir dos cosas de nuestro sector. El profesor lo sabe muy bien porque conoce el mundo de las empresas. Os doy dos números. En el 2010, es decir, hace 7 años, menos del 50% del trabajo en el sector de las telecomunicaciones, que se llama todavía así, pero hoy sería más oportuno llamarlas haciendas de telecomunicaciones, empresas de telecomunicaciones, era menos del 50%. En cambio, hoy es más del 60% en relación con hace algunos años. El porcentaje de menores de 30 años era
en el 2000 era del 15%. Un- Hoy es del 6%. Parecería una paradoja que un sector de innovación haya vivido y esté viviendo este proceso de envejecimiento. Naturalmente, esto conlleva una serie de críticas que todas las grandes haciendas, incluso nuestra hacienda, que nació recientemente entre la fusión entre el tercer y el cuarto operador, Wind E3, una fusión que fue oficializada en la Unión Europea en septiembre del año pasado, que nos ha llevado a ser el más grande operador italiano con más de 30 millones de clientes. En manera paralela a este proceso de envejecimiento hay otra situación paralela que conocemos, que es este proceso de gran transformación que todas las grandes haciendas, y no solo las grandes haciendas, están viviendo. Lo que se podría llamar revolución digital, que no es algo que debería llegar, sino es algo que está ya presente hoy. Está cambiando radicalmente los modelos de negocios, los modelos operativos de funcionamiento. Está obviamente cambiando las competencias que sirven hoy como para ser presentes y para enfrentar este reto. Pensad, por ejemplo, que algunos trabajos que hoy son muy difusos, no solo en nuestro mundo, sino en el mundo de todas las empresas, no solo italianas, sino a nivel internacional. Por ejemplo, el Commerce Manager, son nombres extraños, son gente que se encarga del Internet y de las apps. Por ejemplo, el Social Media Manager, es decir, alguno que a través de las redes sociales dialoga no solo a través de sus clientes, sino con toda la comunidad que lo mira. Por ejemplo, estos son dos trabajos que hace algunos años no existían, pero, por ejemplo, existen otros que están cambiando radicalmente. Pensad en el marketing de hace 10 años y hoy, por ejemplo, el tema del digital market está muy presente en todas nuestras realidades, también en las grandes haciendas como en las pequeñas haciendas, en empresas. Hay un mundo que cerca de nosotros está cambiando a una velocidad vertiginosa. A este punto, ¿qué cosa tienen que hacer las empresas? Es decir, en primer lugar, parecería ser una frase vieja, un eslogan viejo, pero tienen que poner al centro las personas. Poner al centro las personas no es algo banal, no es algo de poca importancia, porque los temas de eficiencia que tienen las empresas te impiden de hacer operaciones serias de formación y de capacitación de las personas que trabajan en tu empresa. Pero esto es obligatorio. Si tú no inviertes en las personas que trabajan contigo, corres el riesgo de tener problemas significativos de mercado. Otra cosa que hoy también se está convirtiendo en fundamental es partir desde el punto que la innovación no se hace dentro de la propia empresa. El ecosistema, una palabra que parecería fuera de contexto, pero nos hace ver que las universidades, el mundo de las startups, el contexto social en el cual se genera toda una cadena en la cual se logra trabajar juntos, lo que llamamos Open Innovation, que es una de las variables claras para imaginar nuevos productos y nuevos servicios. Pensad, por ejemplo, al mundo de las aplicaciones móviles, el mundo de la app, donde hay tantas startups. Espero que alguna de estas esté presente aquí en sala, que tienen modelos de funcionamiento, de marketing y modos de vender productos y servicios que son completamente nuevos y que tienen tiempos que en relación con el mundo de las empresas son tiempos totalmente inéditos. En manera paralela hay competencias paralelas que diven tan fundamentales. Las empresas están pensando, y también nosotros lo estamos haciendo, están pensando en los propios modelos de funcionamiento. Las haciendas verticales, el marketing, la información tecnológica, la economía tenderá a desaparecer. Hay una exigencia de trabajo transversal muy fuerte. Y hoy, como
diríamos que al mismo tiempo tenemos la conciencia que la innovación, que las innovaciones no son propiedad de las funciones tecnológicas, sino que es algo que implica toda la empresa. Veamos lo que os cuento 3 proyectos de lo que estamos haciendo nosotros. Después doy la palabra a mis otros compañeros muy importantes. 3 ejemplos. El primero, Wind3 Factory. Es una fábrica que es totalmente interfuncional. Trabajan los menores de 30 años en distintos grupos de trabajo. Tienen un manager interno, tienen un budget, un presupuesto dedicado y no estudian soluciones de procesos y de productos, sino cómo crearlas. Tienen un presupuesto en el cual estas soluciones de proyectos y productos, hablo de la relación con el cliente, hablo de la unidad que se puede introducir en el punto de venta. Pensemos a los distintos servicios que pueden ser adquiridos en este mundo. Entonces, estos tienen el objetivo de llevar soluciones al mercado. Otro proyecto es Win Business Factor, es una plataforma que junta jóvenes startup y el mundo del capital. Son 2 entidades que difícilmente trabajarían juntas, pero a través de esta plataforma tienen la oportunidad para hacerse conocer, para conocerse entre sí quién tiene una idea y quién tiene una empresa que está buscando una idea. Y voy ahora al proyecto en el cual estamos trabajando ahora, estamos lanzando, el cual es Train Innovation School, una escuela de entrenamiento en la innovación. Si no partimos en el sistema de instrucción, es un problema. Todas las iniciativas en el mundo de la innovación se nos van de las manos. El gobierno ofrece un bonus para la formación digital dentro de la empresa. Es una intervención serio y sano, una intervención muy útil, que nosotros estamos convencidos que además de esto es absolutamente necesario invertir en el sistema de instrucción. Lo hacemos con este proyecto que se llama, de nuevo, Wind3 Innovation School, un recorrido formativo basado en nuevas competencias digitales, basado en ser autoemprendedores, que será lanzado en 30 escuelas italianas, en 30 colegios italianos, desde Milán hasta Palermo. La idea es construir un formato que esperamos que junto con el Ministerio de la Educación pueda ser lanzado en toda Italia. El objetivo es de llegar a premiar a los colegios más virtuosos desde este punto de vista. Es una pequeña roca que botamos en el estanque, pero estamos seguros que nos puede hacer entender que existe la exigencia de alzar la edad, no solo alzar la edad de la escuela, pero tenemos que invertir también en los nuevos contenidos, en la didáctica y en la formación. Aprender a aprender tiene que ser nuestro mantra, nuestro y de los jóvenes de hoy. Os recuerdo solo un dato. Se estima que el 65%, es decir, 2/3 de los niños que hoy comienzan la escuela primaria, probablemente cuando sean adultos tendrán trabajos que hoy no existen. Tenemos que aprender a enriquecer el sistema de la educación italiana. Gracias. Eccoci, allora grazie per... Muchas gracias por vuestra invitación. Me alegro mucho de estar aquí con vosotros en el meeting de CL. No voy a exponer unos números, sino intentaré juntar ciertos ámbitos como el de la empresa, el del periódico Avvenire y en calidad de profesor de Luis para daros algunas herramientas más. En primer lugar, os doy consejos, sobre todo a los jóvenes. Si vais a elegir hoy, por categorías generales, un lugar para tener vuestra primera experiencia laboral,
Creo que el lugar mejor es una grande empresa. Existe una razón precisa. Es decir, las grandes empresas italianas son muy pocas, pero algunas permanecen. Y las que tienen una visión global, que pueden tener competencia en el mundo, son probablemente las últimas y las únicas que crean una clase dirigente en Italia. Invertimos mucho en los grandes lugares de... Si hay un lugar donde todavía forma una clase dirigente, probablemente eso es el lugar de las grandes empresas que de todas formas tienen que presentarse en el mundo de forma competitiva. Tienen que tener una serie de características y la primera es de permitir a sus propios empleados de experimentar, de confrontarse con culturas diferentes en el mundo. Una gran empresa que puede enviar 10, 100 o miles de los talentos que tiene a Estados Unidos, a Oriente o a Medio Oriente. Esta es una gran empresa que no se desarrolla solo por sí misma, sino también, indirectamente, una formación de clase dirigente. Esa es una apología del rol de las grandes empresas, pero también es un consejo para vosotros los jóvenes que estáis aquí. Una segunda razón por la que os aconsejaría una gran empresa como experiencia laboral es que en una gran empresa hay dos grandes valores que cada día se experimentan y que sin embargo son muy raros de encontrar en otros lugares laborales: la competitividad y la cooperación. En una gran empresa, un joven puede experimentar las dos cosas cada día. Puede entender cuándo, cómo y con quién cooperar y cuándo, cómo y con quién competir. Esto es muy importante porque permite a un joven que esté preparado y que sea brillante de volver a ganar los valores que fundan el mercado global y que nuestro país, por una serie de razones sobre las que ahora no podemos profundizar, no están muy difundidos. El primer mensaje es: elegid las grandes empresas italianas y globales y dejaros elegir por nosotros. Merece la pena y será una experiencia probablemente única desde un punto de vista cultural, económico y social, y del crecimiento individual. Y el segundo mensaje fundamental: no penséis que podéis llegar a una gran empresa preparados para todos, porque por definición así no puede ser. La formación en el campo que hacemos con nuestros colaboradores es mucho más importante de la formación que precede este tipo de experiencia. Es decir, es importante presentarse en una gran empresa con muchas competencias, una serie de capacidades, de sensibilidades, pero lo que se aprende en el campo es mucho más importante de lo que se tenía cuando se ha empezado a trabajar. Por supuesto, lo que se tenía antes son los instrumentos, las herramientas para poder entrar en la empresa y poder trabajar de forma buena. Pero es cada vez más importante y más relevante lo que se puede aprender dentro del contexto empresarial y del contexto de una multinacional. Entonces, la formación no es solamente continua, sino una formación que cotidianamente se aprende en el campo a través de los desafíos globales y de mercado que una gran empresa puede proponer. Es decir, hacer un recorrido que asegura un crecimiento personal para todos. Otro mensaje muy importante que os quiero dejar
es que en realidad se habla mucho de los instrumentos, de las leyes que permiten tener más trabajo, por ejemplo el Jobs Act, la decontribución por las nuevas asunciones que se debería reforzar a partir de la siguiente ley de estabilidad, sería aún más importante. Necesitamos instrumentos jurídicos económicos para ayudar a las empresas a invertir en el mundo del trabajo. Es un tema de política económica fundamental, como escribía yo en Avvenire la semana pasada. Cuando el coste del capital es muy bajo en Italia, como en todo el mundo, como hoy, es muy importante empujar las empresas para que inviertan en capital humano con instrumentos económicos, jurídicos apropiados que puedan empujar las empresas para contratar a nuevas personas y hacer crecer el capital humano con talento. Todas estas herramientas son fundamentales. Sin embargo, lo más importante es otra cosa. Es decir, poder tener una industria, unos servicios, unos emprendedores fuertes que puedan invertir, que puedan seguir invirtiendo en jóvenes talentos. Este es el último mensaje que os dejo hoy. La famosa teoría por la que existiría una guerra generacional en el mercado laboral en general, de forma particular en las grandes empresas entre ancianos y jóvenes, es falsa. Eso se entiende justamente dentro de las grandes empresas, donde la relación entre las generaciones de trabajadores es una relación que suele ser muy sano, donde no existe una competitividad indirecta entre los jóvenes y los ancianos que tienen que defender su puesto de trabajo, sino se crea colaboración y cooperación entre visiones, sensibilidades, competencias diferentes, y estas generaciones conviven juntos, cooperan, construyen un resultado común. Esto es muy importante porque desafortunadamente es cada vez más difundido decir que el mercado laboral es una guerra entre jóvenes y ancianos. Eso no es verdad. Tener una experiencia laboral en una gran empresa tiene una ventaja, es decir, la relación entre ancianos y más jóvenes es una ventaja. Se puede crear una cooperación virtuosa y se entiende que esta guerra no existe, sino existe una presencia de competencias y sensibilidades diferentes que pueden hacer crecer una dicha empresa en el mercado laboral. Después de haber hecho una breve apología del trabajo en las grandes empresas, espero haberos dejado aquí unos mensajes útiles de cara a vuestras elecciones futuras. Gracias. Vitaly Novikov, que ringrazio particolarmente. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia aquí. Y por su actitud en haber aprendido italiano en poco menos de 2 años. Y le agradezco muchísimo su presencia. Gracias. Buenos días a todos. Os pido perdón por mi italiano, yo no soy italiano. Y os pido perdón por destrozar vuestro bello idioma. Hace unas semanas han salido unas noticias positivas de la disminución de la tasa de desocupación en Italia al 11%. Pero cuando vemos los números para los jóvenes, la desocupación está en torno al 35%. Es el tercer país en Europa, después de Grecia y España, por la tasa de desocupación, y esto es evidentemente un problema. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? En Coca-Cola siempre queremos actuar, queremos innovar. Pensamos en las cosas
que podemos controlar. En vez de preguntarnos por qué los jóvenes no encuentran trabajo, nos hemos preguntado qué buscan los jóvenes en el trabajo y qué ofrecemos nosotros. Una investigación de Luis del año pasado, que nuestra fundación ha soportado, una investigación sobre más de 1000 millennials, es decir, estudiantes jóvenes, ha enseñado unas cosas sorprendentes para mí. Hemos visto que el salario no es lo más importante, que el proceso de elección de un trabajo. Quieren ver qué es lo que hace de verdad la empresa. Quieren tener un papel en el mundo. Quieren entender si los valores de la empresa corresponden con sus propios valores. Es más importante el salario. Fue muy sorprendente. Nosotros estamos intentando hacer nuestra parte. Hacemos cursos de formación para ciudadanía, para reciclaje, para cambiar el planeta donde vivimos en un mundo mejor. Pero también después de esta investigación hemos discutido y querríamos hacer más. Este año hemos empezado con una iniciativa cuyo objetivo es acercar los jóvenes al mundo laboral. Lo hacemos valorizando las life skills, las habilidades que permiten a los jóvenes ser más competitivos, pero también les hacemos entender cómo pueden ser más conscientes de ellos mismos. Y también, claro, las cosas que tienen que ver con el business, las cosas prácticas que se relacionan con el trabajo específico que hacen. Lo queremos hacer de manera muy práctica. Nosotros somos muy grandes como empresa. Tenemos 2000 empleados en Italia, muchos establecimientos, muchas personas con muchas personalidades. Una cosa sencilla que podemos hacer nosotros, sin esperar que las cosas cambien, nuestras personas han llegado a ser muy importantes. Algunos de ellos están aquí. Nuestros empleados trabajan con los jóvenes transmitiendo estas habilidades en workshops, pero también existen cursos digitales en la red que los jóvenes pueden hacer y también desde su propio móvil. Estamos juntando la formación en persona y en la red para potenciar la validez de este proyecto. Aquí hay 2 workshops cada día, tenemos muchos participantes y estamos muy contentos, y de esta forma queremos contribuir a las tendencias positivas en Italia. Yo estoy muy convencido de que nuestros jóvenes pueden hacer los trabajos más importantes y los papeles con más responsabilidad. Yo tengo 37 años y tuve mi primer encargo como administrador delegado hace 10 años. Y ya he trabajado en 4 países con este papel. Y la juventud no es un problema para tener papeles importantes. Dicho esto, hay discrepancias entre lo que te propone la universidad, el mundo académico, y lo que de verdad sirve en el trabajo. Es verdad, ahora sobre todo el mundo cambia de forma muy rápida. Las empresas se evolucionan de forma muy rápida para ser competitivas. Entonces también el mundo de la instrucción debería ser más ágil y más adapto. Y invito el mundo académico al diálogo con las empresas para poder construir programas que se puedan acercar más al mundo laboral. De esta forma podemos contribuir, en mi opinión, a una mejora. Muchas gracias.
Ecco, il finale di intervento. Al final de este encuentro me permito de introducir al profesor Sapelli, el cual ha vivido gran parte de su vida profesional en la Universidad de los Estudios de Milán, pero también se preocupa de formación empresarial. Y entonces tantos esfuerzos en este tema, entre las discrepancias entre el mundo del trabajo y el mundo del trabajo y la academia, entonces es un testigo a quien cedo la palabra. Muchas gracias por haberme invitado, y como dijo justamente, es verdad que cuando se tiene tantos años, y comencé a trabajar en la Olivetti en el 86, y cuando Olivetti todavía vivía en el 86, y después siguió adelante en esta carrera. Empecé en la universidad en el 74, y desde allí he continuado en este mundo. La experiencia mejor que he hecho no es el consejo de administración de estas grandes empresas de las que hemos hablado, de estas verdaderas grandes empresas como los trenes del Estado, como la ENI, o pequeñas empresas como la Schneider o la Unicredit, en fin. La experiencia más grande ha sido la formación empresarial para las grandes empresas, partiendo desde la Olivetti, cursos que hacíamos en los años 80. Existía un vínculo muy fuerte en la dirigencia, después con la ENI en esa época. Lo hablábamos hace unos días, tenía un instituto de formación en Castel Gandolfo. Después también tuve la experiencia maravillosa que hicimos con una startup de TIM en las telecomunicaciones en Italia. Este señor estuvo ayer aquí, y yo lo había conocido cuando fue un pequeño estudiante en esta escuela. Estuvimos dos días estudiando, y en un curso que duraba 15 días. Más o menos como hicimos en los correos, cuando el gran director era Mayo, el cual es un curso que duraba una semana. Eran las últimas vestes, los últimos rastros que las grandes empresas tenían con el mundo de los jóvenes. Porque veréis, la crisis es la crisis en las grandes empresas hoy. Angelini os lo dijo con esos números: las grandes empresas se están envejeciendo. Y en un sistema económico, como nos enseñaba una profesora gran teórica, tenemos necesidad de todo: pequeñas, medias y grandes empresas. Sí falta. ¿Por qué los Estados Unidos, no obstante de todo, van muy bien? Porque tienen de todo. Tienen todo. Y el Estado se preocupa porque tengan todo. Los pequeños... hablo de una institución gubernativa que se ocupa de la pequeña empresa. La grande empresa se está transformando profundamente. En primer lugar, porque no está reclutando a los jóvenes. Es que si existe una relación en cascada entre los que salen y los que entran, la dirección de la empresa está obligada a tejer, a mediar entre las distintas generaciones. Y así se transmite el conocimiento de una generación a otra, y entonces los jóvenes pueden poseer ese bagaje cultural y tecnológico que después lo portará incluso lejos de la gran empresa. Entonces, la gran empresa tiene dos oportunidades para apropiarse de estas habilidades.
¿Te recuerdas? Por ejemplo, en Turín teníamos 1800 ingenieros que tenían que hacer innovación. La innovación es un proceso anárquico. Es una idea soviética que se hace innovación desde el alto. No, la innovación es un proceso anárquico. Naturalmente se puede influenciar como creando capital humano, pero el capital humano no se forma en la gran empresa. Como la liberalización del mercado del trabajo, la acumulación de capital humano en las empresas no existe más. Si llamas a un joven ingeniero y le das 1.200 euros, después de haber estudiado ingeniería 8 años, y después de 6 meses, y eso no lo hace la ENI porque es una empresa grande, entonces sí, esto lo hacen las medianas empresas. Si no tienen más el subsidio del Estado, despiden a este joven empleado. Y esta es la situación de las grandes y medianas empresas hoy. Poco a poco se está derrumbando todo. Porque desde un cierto punto hemos destruido el sistema de relación entre los jóvenes y las grandes empresas. Ahora nos ilusionamos que ese sistema pueda ser sustituido por limosnas o incentivos. Pero no, tiene que ser el espíritu de emprendimiento, el amor por las personas, lo que ayuda a ir adelante, lo que ayuda al joven de tener una estima de la gran empresa. Os hago un ejemplo. Todas las investigaciones sobre el personal hoy son dramáticas. El personal se ocupa solamente de la gestión. El desarrollo no existe como existía una vez. El desarrollo es seguir a una persona, una a una las personas, y construir un perfil de calidad. Existían grandes empresas como la IBM. La IBM añadía, por ejemplo, sabían qué cosas hacían con una persona después de 15 años. Quizás era un exceso, pero es la gran fuerza de las empresas americanas. Por ejemplo, esta fuerza es su diversificación. La teoría del core business ha arruinado todo. Pero la IBM antes hacía de todo, porque estaba capacitada para hacer todo. Y tú sabías qué cosa iría a hacer esta persona dentro de 15 años. Sí, cierto, existían personas un poco anárquicas que después de un tiempo se iban, pero los que se quedaban generaban un currículum muy impresionante. Este sistema no existe porque hoy en día los sistemas de gestión del personal trabajan sobre cosas que las personas deberían saber ya. Por ejemplo, hemos hecho 40.000 horas de formación, liderazgo, hablar en público, tonterías. Porque hablar en público lo deberíamos ya saber, el liderazgo no se enseña. Perdón, una expresión. ¿Qué es la leadership? Id a ver los niños que juegan en un barrio y veréis súbito qué cosa es el liderazgo. No se enseñan estas tonterías. La crisis de las grandes empresas es que los dirigentes les pagan mucho. Les pagan mucho mientras a los otros no les pagan. Los estipendios son vergonzosos. Y en el medio está la no comunicación entre jóvenes y viejos. Es decir, dijo bien quien dijo que las grandes empresas son una escuela. La gran empresa es la emancipación de las clases bajas y ha dado un papel también a los intelectuales, sobre todo la empresa pública en Italia. Pero cuando hemos privatizado, perdimos este hecho. Comunità, el periódico de Olivetti, escribía Pizzorno, pero vosotros no sabéis quiénes son estos nombres, pero eran grandes poetas. Es decir, la cultura estaba relacionada con la empresa. Cuando yo hacía formación a la ENI,
Junto a mí tenía a Pablo Silo Savini, Federico Café, que se sentaba dos gradas más altas porque era un enano y se cansaba. Es decir, la gente llamaba a estas personas a hacer formación. No les enseñábamos las tonterías de hoy, o a caminar sobre los brazos, o todas tonterías. Entonces, los jóvenes tienen que ser recibidos por la carga de evolución que tienen, o porque nos advierten. Si estas personas no tienen un nombre, si no tienen valor, quiere decir que no tienen puesto en la empresa. Hace un tiempo en las empresas podías decir no, es decir, no lo premiabas, sino que lo impulsabas a expresarse. Por ejemplo, el gran genio que ha inventado la telefonía prepagada esta persona no recibió nada de dinero. Hoy alguien que inventa una tontería le dan 4 millones de euros. Entonces, la gran empresa puede atraer a los jóvenes si cambia las políticas de los salarios. Porque hay que ver que el top manager no sean mercenarios, sino personas que están en las empresas por 20 o 30 años. Basta con los mercenarios. Un joven no aprende nada. Aprende solo a cortar las cabezas. Solo a cortar las cabezas. De hecho, existen universidades como la Universidad Luis que enseñan a competir y no a cooperar. Y no hablemos de la más famosa que ha arruinado la industria italiana, pero esto es otro discurso. Este tema vosotros lo podéis afrontar, pero el drama de este país, y tenemos que afrontar la relación entre grandes empresas y jóvenes que trabajan. Este país está muerto porque no se forman jóvenes dirigentes, sino porque las grandes empresas no tienen una clase dirigente dentro de ellas, excepto algunas excepciones. Tienen mercenarios que no saben nada. Y este es el drama. Quisiera solo deciros que el problema de las grandes empresas no es solo la corrupción. Dejemos de lado este discurso, por favor. Tenemos que reconstruir y legitimizar las empresas. Mirad que las empresas tienen un gran mal, el antiindustrialismo. Y es el país de los derechos y jamás de los deberes. La gran empresa enseña que tú puedes ejercitar tus derechos solo si tienes deberes. Y en esa empresa te tienes que estar porque te forman, porque te dan una formación general. Hablaba antes con Angelini. Muchachos, hoy cambia todo, tienes razón, existe el digital. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? El dúo bestial, Berlinguer-Rocca. Ahora, Berlinguer era ministro de la formación, Rocca era representante de Confindustria por la universidad. Y entonces decíamos, el mercado avanza, entonces disminuyamos los años de universidad. Y de esta manera se preparan después. Y era el momento en el cual deberíamos hacer 6 años en vez de 4. Teníamos que hacer una formación generalizada. Después otras cosas se habrían aprendido en la empresa para volvernos mejores. Hemos hecho todo lo contrario. Esto tenemos que decirlo. Las grandes empresas tendrían que ocuparse de cómo son financiadas las universidades en Europa. En Europa, con la llegada del prodismo, vienen financiadas en número de graduados. Pero, ¿qué clase de dirigente vosotros pensáis que pueda salir de ahí? Hace un tiempo se entraban 100 y salían 20, 30, 10. Entonces, tenemos que hacer un discurso para que no sean los simples discursos publicitarios para vender tonterías y políticas e ideologías. El problema es dramático. Tenemos que reformar la universidad, hacer una selección rigurosa. Tenemos que reformar la gran empresa porque así no funciona. No es fiel, no da valor al equipo. Vivir el cambiamiento no quiere decir cambiar de empresa una después de la otra, porque de otra manera el capital humano se pierde.
tenemos necesidad de concentrarlo. La innovación, si es anárquica, crece haciendo estar juntas las personas, las grandes empresas que cambian, Amazon, etcétera. Si vosotros andáis a ver, tienen un turnover muy bajo. In India, dove c'è la Silicon Incluso en India, donde existe el Silicon Valley de la India, allí existe un mundo nuevo que es totalmente diverso de la Silicon Valley. Es totalmente diverso. ¿Por qué? Porque también ahí se basa la formación en comunidad. La importancia del digital es esto, que tú transmites tus conocimientos y puedes hacer comunidad online de forma permanente. Pero tenemos que dar pensamiento estratégico y no estupideces de los directores. Amén. Grazie, professor Sapelli. Muchas gracias, profesor Sapelli. En esta segunda parte del encuentro, invito a las tres jóvenes trabajadores que podrán algunas preguntas a partir de su experiencia reciente. Y luego voy a introducir la segunda mesa. Buongiorno. Buenos días, me llamo Marco, tengo 29 años, soy ingeniero y trabajo en una sociedad de consulencia en Milán y estoy trabajando ahora para una multinacional en Singapur. Quisiera hacerle tres preguntas. La primera es acerca de la posibilidad de un crecimiento de una multinacional, porque a menudo la impresión es que sea una realidad donde cuesta mucho crecer al principio, que sea un poco dinámica. ¿Se puede imaginar una carrera dentro de una empresa multinacional? Y si tenéis algunos ejemplos, además de los que ya habéis puesto, ¿cómo afrontáis este tema de forma concreta? El segundo tiene que ver con mi experiencia personal. Cada vez más se sale de nuestro país. Es decir, hacer experiencias en el extranjero. Eso enriquece mucho, pero también nos cuesta mucho a nivel de la vida personal y posibilidad de hacer una familia. ¿Cuál es vuestra visión con respecto a eso? Y la última cuestión es la relación entre la universidad y el mundo laboral. Efectivamente, hay un problema de financiación de la universidad. ¿Cuál es vuestra visión sobre una posible relación virtuosa entre el mundo universitario y las empresas pequeñas y grandes? Buenos días. Me llamo Andrea Montanaro, ingeniero civil de 27 años. Trabajo en una sociedad de consulencia. Hacemos análisis de inversiones. Hace un año hemos comenzado con una startup con unos amigos cuyo objetivo es entrar en el mercado laboral el año que viene. Tengo tres preguntas para ustedes. ¿Cuáles son los factores determinantes para el éxito de una empresa que se ve en un mercado internacional como el de hoy? El segundo es cuánto interesante es y concreto el aspecto de innovación abierta. ¿Es un modelo sustentable para el futuro? La tercera pregunta es para las empresas internacionales como las vuestras. ¿Soportáis iniciativas emprenditoriales de los empleados que pueda también abrir nuevos caminos para la empresa? ¿Y cómo lo hacéis? Buenos días, me llamo María Chiara, soy ingeniera y tengo 28 años. Estoy casada y tengo un niño de 7 meses y dentro de poco voy a volver a mi empresa. Estoy llena de expectativas.
Y en general tengo muchas expectativas con respecto a mi futuro laboral. Y veo en mí nuevos recursos que nacen de la experiencia de la maternidad. De todas formas, tengo miedo de la idea que la empresa pueda tener sobre mí porque soy madre. Con respecto a vuestra experiencia en la empresa, la maternidad, la familia para un trabajador, ¿representa un vínculo o un recurso? Intente no tener relaciones con mujeres en cuanto llegue. Prego, ricominciamo il giro a partire da Vamos a volver a empezar a partir de esas preguntas. Intentaré responder sobre la pregunta de la startup de Andrea y también intentar dar otra respuesta para María Chiara. La startup. Creo que ya se ha dicho hace algunos días. ¿Quién tiene el valor y las ganas de experimentarse como emprendedor tiene que hacer las cuentas con la hipótesis del fracaso? Y es solamente fracasando que quizá las ideas mejores lleguen a ser ideas de éxito. El fracaso no es el fin de vuestro sueño emprendedorial, simplemente es un pasaje. Los factores determinantes, por supuesto, son la capacidad de saber vender, saber comunicar vuestra idea a los que pueden poner el dinero para sustentarlo. Las startups que funcionan hoy son las que han recaudado fondos. Y también las grandes empresas pueden dar dinero para las startups. Nosotros hemos soportado 4 pequeñas startups hemos encontrado algunas startups que han llegado a ser nuestros fornidores y los hemos sustentado en el proceso de crecimiento, y es fundamental encontrar enseguida una grande empresa que te da como el oxígeno y el espacio para poder experimentar tu potencial fornidor y tu calidad de partnership. La innovación creo que es un deber. No creo que la investigación se pueda hacer solamente por algunas razones. Por varias razones no se puede hacer dentro de las grandes empresas, sino se necesita interacción con el ambiente exterior. Ganas quien lo sabe hacer mejor y quien sabe dialogar con el mundo de las pequeñas startups con buenas lógicas, flexibilidad y capacidad de marketing. Las empresas que se quedarán demasiado tiempo pensando sobre los errores se quedarán atrás. Por lo que se refiere al soportar a los empleados, te pongo el ejemplo de Wind E3. Tenemos que incentivar la autoemprendedorialidad. En ciertas circunstancias hemos adquirido algunas innovaciones de otros colaboradores que han tenido el sueño y las ganas de desarrollar aplicaciones que nos han servido a nosotros en la gestión de nuestro business de cada día. Lo hemos hecho en el pasado. Soprattutto in quella logica di costituzione. Hoy, quien trabaja dentro de una gran empresa reconoce muy bien los mecanismos del mercado. María Chiara, yo soy optimista, como tú.
Este extraordinario regalo que la vida te ha dado es una riqueza enorme que te llevarás dentro también en tu vida laboral. Espero y estoy convencido que tus colegas y no te hayan sustituido, por supuesto, durante tu ausencia. Y creo que un esfuerzo verdadero que las pequeñas y medias empresas tienen que hacer, y también las grandes empresas, es encontrar un justo equilibrio entre la vida y el trabajo. Ganan las empresas que tienen este tipo de capacidad. Quienes no puedan garantizar un equilibrio justo entre el tiempo dedicado a la familia y el tiempo del trabajo, estas empresas pierden motivación y ganas de trabajar como grandes empresas. Y la comunicación dentro de la empresa puede hacer muchísimo. Desde este punto de vista tengo un pequeño vídeo institucional. Es el 4º año que proponemos este vídeo, que no habla de producto ni de servicio, sino del papel que la comunicación puede tener. Es un cortometraje de 2 minutos que vamos a proponer en la red. No sé si este es el momento justo para regalaros este vídeo, pero espero que os guste y que encuentre vuestro consenso. Gracias. Fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around. Some new strings and her a night out on the weekend. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. Si existe algo que no tiene límites, es nuestra capacidad de comunicar. Credo che se abbiamo la capacità di comunicare con un'ape possiamo... Creo que si tenemos la capacidad de comunicarnos con una abeja, tenemos también la capacidad de comunicarnos en nuestras grandes empresas. Gracias de nuevo. Francesco Del Zio. Sì, allora Sí, entonces, 3 preguntas muy interesantes porque nos cuentan los retos, los desafíos de las generaciones actuales, la experiencia de búsqueda en el mundo. La primera, la capacidad de crearse, de tener una capacidad profesional solos, apostando
sobre las propias capacidades, y la tercera es el drama de nuestros tiempos, como es la creación de trabajo y de familia. Trato de dar algunas respuestas. Sobre la primera, obviamente la experiencia en el mundo, las experiencias en el mundo hacen que el currículum sea mucho más fuerte en este mundo. Entonces, me parece que se llamaba Marco, el muchacho que nos contó su experiencia. Entonces yo le digo a él que de todos modos esta experiencia, no obstante su gratificación que tiene dentro esta empresa, lo reforzará mucho, y si él encuentra el camino justo, lo ayudará muchísimo. Incluso fuera existe la idea de quien dice que busca oportunidades profesionales en otra empresa. Me parece algo sin sentidos, porque está siendo un mercenario en el mejor de los sentidos, porque está buscando nuevas oportunidades. Entonces, le auguro las mejores cosas, porque esa experiencia acelerará su capacidad de crecimiento personal. Es decir, que encuentre una salida positiva en su empresa, o que se pueda vender de nuevo como mercenario en el sentido bueno del término en el mercado con la fuerza de su currículum. En el segundo tema, las grandes y medianas haciendas están invirtiendo cada más en la innovación abierta, y lo están haciendo de una manera últimamente estructurada, es decir, creando sistemas de radar que permiten de interceptar y de buscar startups desde la fase de inmediata creación, es decir, antes de que lleguen al mercado, a las startups que sean más coherentes con el centro del negocio de las haciendas. Nosotros también lo estamos haciendo con un consorcio que se llama ASEI, que nos une a Fiat Chrysler y a otra empresa para una investigación y para un trabajo con startups de todo el mundo. Y este tipo de interacción funciona muy bien. Funciona sobre todo cuando, más allá de los capitales, es decir, de adquirir o más allá de la adquisición que la gran empresa hace de los capitales de la startup, existe el reconocimiento de cuando ayudamos a la startup a que se organice, a organizar mejor la idea organizativa inicial, para que se vuelva organizativa, eficaz inmediatamente sobre el mercado de referencia. El tercer tema es el más complicado de todos, es decir, el de conciliar la maternidad y el trabajo. Y desde este punto de vista yo soy menos optimista, porque veo historias en realidad muy frecuentes de penalización, no tanto retributiva en las madres que regresan, sino desde el punto de vista profesional. Y creo que necesitamos más garantías que hoy no tenemos. No pueden ser garantías de ley, evidentemente, sino que tendrían que pertenecer a las distintas formas de responsabilidad social de las empresas, que hoy en día están creciendo en una manera muy notable, porque las nuevas sensibilidades, el soft skill y los llamados soft skill que una madre adquiere, son cosas que la ayudan, que serán muy útiles cuando regrese en la empresa. Veamos, por ejemplo, la gestión de los medios de comunicación, del personal, del consumo. Entonces, en todo esto, las grandes y medianas empresas italianas tienen que dar un paso más. Gracias. Sì, grazie. Gracias. Un par de reflexiones sobre el último tema. El tema es complejo y tenemos muchas discusiones sobre cómo podemos soportar la maternidad. Nuestras mujeres que van y luego vuelven. Tenemos más de 2.000 empleados, entonces debemos asegurar que tenemos las estructuras que nos permitan gestionar todo este proceso. Entonces nosotros dependemos de los recursos humanos y queremos asegurarnos de que las personas con talentos tanto el resultado como las personas tienen que determinar el desarrollo. Cuando las mujeres están preparadas para volver, creamos las condiciones
para que vuelven, porque el problema no es de las mujeres que han vuelto. A veces el problema es que las mujeres no pueden volver porque no es posible conciliar el mundo de trabajo y la maternidad. Nosotros estamos intentando hacer que nuestros empleados puedan trabajar desde casa. De momento son 5 días al mes y luego serán 60 días al año. Las personas tienen que registrarse una vez al día y luego gestionarse como quieran su día laboral, conforme a su vida personal. De todas formas, sé que esto no basta y estamos trabajando constantemente para mejorarnos. Y las cosas pequeñas, concretas, son las cosas que se pueden implementar. Por lo que se refiere a las startups, puedo decir que todas las experiencias internacionales son las cosas que valen más para las grandes empresas, cuando en realidad no existen empresas locales en Italia ni en los otros países. El mundo está interconectado y estamos buscando personas que tengan experiencias interculturales, es decir, internacional. En Italia no tenemos mucho avance desde este punto de vista. Significa que los jóvenes italianos tienen que salir, tienen que mirar también hacia afuera. Y los jóvenes que lo hacen ahora tienen una ventaja competitiva muy importante. Aunque yo no sea italiano, he visto muchos países desde este punto de vista. Por lo que se refiere a la colaboración entre startups y grandes empresas, no creo que sea una competitividad que se pueda pensar. Nosotros tenemos expectativas y trabajos muy concretos, queremos soportarlos, pero no se puede combinar un trabajo de otro tipo con el trabajo en una gran empresa. Lo siento, pero creo que no va a ser posible en el futuro. Probablemente en un mundo donde a lo mejor puede que ya no existan las grandes empresas, entonces será diferente, pero ahora, al día de hoy, no creo que sea posible. De todas formas, trabajamos y desarrollamos las aplicaciones que usamos, y estas aplicaciones se han desarrollado gracias a nuevos empresarios pequeños que trabajan en el mundo digital. Nosotros no lo hacemos en nuestra empresa. Nosotros no sabemos cómo desarrollar estas aplicaciones que nos sirven. Entonces, soportamos a nuestros fornitores que pueden hacer este trabajo muy bien. La primera cosa que voglio dire è La primera cosa que quiero decir es que la experiencia que nos ha traído aquí es la mamá ingeniera que veíamos con Angeline, depende de nosotros, depende de la dirigencia. Se habla tanto de responsabilidad social y empresarial, pero el primer lugar de esta responsabilidad social es hacia los propios empleados. Es decir, que la maternidad se vea como un paso hacia adelante, no como una regresión. Y por eso sí, existe el apoyo de las leyes, etc. Pero el punto es el clima de la empresa, crear una cultura empresarial que desarrolle esto. Naturalmente existe el bienestar, del cual no hemos hablado. El bienestar haciendal era una cosa que era normal que fuera gratis. Ahora las haciendas tienen el bienestar haciendal en el cual llevar el niño a la guardería de la empresa cuesta 400 euros. Me pregunto si no es una cuestión un poco preocupante. Me acuerdo que un tiempo se hacían, en TIM, la Telecom, se ocupaban de empleados que eran muy buenos, inteligentes, que después de la maternidad y haber crecido, cuando
cuando los jóvenes tenían, una persona que había dejado el trabajo cuando sus hijos tenían 10 o 15 años, regresaban a la empresa. Teníamos un sistema para rastrear a estas personas y teníamos un plan para favorecer el regreso de estas personas en la empresa, que tenían una gran capacidad en la relación con los clientes, pero ese era un tiempo muy distinto. Era un sueño en el cual los dirigentes pasaban 2 horas a la semana pasaban tanto tiempo, no tenían tiempo los dirigentes y de todos modos perdían tiempo para estas cosas. Este mundo es muy importante, el mundo de la lógica de la sobrevivencia en las grandes empresas, porque en las grandes empresas se tiene que sobrevivir, tenemos que hablar a cada uno de nosotros. En una multinacional, hace un tiempo las cosas eran muy simples. Las mujeres seguían al hombre, seguían su marido en Libia, en Brasil, etc. Hoy en día las cosas son muy distintas y esto no quiere decir que no se tienen que casar si quieren trabajar en las multinacionales, pero seguramente una relación de pareja hoy ha cambiado mucho y un dirigente de las multinacionales tiene que considerar muy bien. Y entonces la empresa tiene que tener una política activa. Yo creo que, como siempre, las grandes empresas multinacionales norteamericanas han cambiado mucho hoy en día pero antes de que llegara la teoría de las agencias, antes de que arribara esta cultura del dinero, antes de que llegara el dominio de las grandes finanzas, la experiencia histórica de las grandes multinacionales norteamericanas era fenomenal. Se favorecía el trabajo de la mujer cerca del marido. Si leéis los libros de Anso, podéis encontrarlo. Se trataba de favorecer una actitud. Las grandes empresas se ocupaban de la vida familiar. Entonces, hoy, naturalmente, esto encuentra una serie de falta de confianza, se cree que se entra en la intimidad, existe la privacy, pero en ese tiempo no era un inmiscuirse en las cosas de familia, sino un modo de generar equilibrio en la familia, de buscar el bienestar de las personas que trabajan en la empresa. Un joven, según yo, en las grandes empresas, y de esto estamos convencidos todos, tienen que escoger o hacer una carrera profesional o de director. Los directores alemanes vienen premiados porque hacen una carrera profesional, porque escalan mucho y suben, y tenemos los ingenieros que tienen esas grandes competencias. El modelo anglosajón es más general. Se pasa en la vida, se pasa de dirigir una empresa de gran distribución, pasas a dirigir una empresa de coches. Es todo otro discurso. Italia nunca ha llegado a tener una cultura de la dirección. Hoy no llega nada más. Hoy no existe cultura de administración. Hoy existen algunas revistas, las que existen os invito a que no las leáis porque son devastantes. La única revista seria es Harvard Business Review, pero no es una revista hecha en Italia. Antes teníamos una bello sviluppo organizzativo. Después tenemos que hacernos sacrificios. Si tenéis que esposaros después de 5 años, no da problemas. No se puede hacer carrera al mismo tiempo que esposarse, no se puede tener todo. Después hay un problema que nadie ha tratado. A veces sirve ser invisibles para estar en una empresa, porque si eres troppo visible te cortan. Y esta es una corta muy seria. Es una técnica de dirigencia. El esconderse. El ser como Nicodemo, estar muy atentos, porque sobre todo en las grandes empresas
están hechas para cortar cabezas, son sistemas políticos. Entonces, para vivir en una grande empresa tienes que tener una inteligencia política. La empresa no es solo una cosa económica, es un sistema de política, tiene los grupos de fuerza, tiene las cosas que tienen que ver. Entonces, un joven tiene que aprender. Leer El Príncipe de Maquiavelo es indispensable para hacer carrera en la gran empresa. Quien no lo hace está muerto. Entonces, las startups, estoy contento que hagáis las startups. Es una cosa muy positiva, pero estoy de acuerdo. Como piensa mi colega, son dos mundos distintos. Y después, la gran empresa puede siempre comprar una de estas. Quiero solo recomendarle a alguien que hace una startup de recordarle que hace empresa. Es decir, las cuentas tienen que estar en su lugar justo desde el primer día. Porque muchas de estas viven de ebriedad financiera. Entonces parece una cosa muy loca. Me das 10.000, yo te doy 10.000. Y entonces tenemos que estar muy atentos a la economía de las startups. Y después, buena suerte. Grazie. Gracias. Hemos hablado de poner al centro la persona, el capital humano, la relación entre generaciones, los desafíos de la revolución tecnológica en el mercado laboral. Hemos hablado de crisis de las grandes empresas. Y quiero concluir nuestro diálogo de hoy con una frase de un presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que decía: los dogmas del pasado tranquilo son adecuados a un presente muy dificultoso. Como nuestro caso es nuevo, tenemos que pensar de forma nueva y actuar en forma nueva. Debemos dejar de ilusionarnos y salvaremos a nuestro país. El intento que hemos hecho hoy, gracias a la disponibilidad de nuestros huéspedes, a los que agradezco muchísimo, es un intento que va hacia esta dirección. Pensar de forma nueva, actuar de forma nueva, delante de un contexto que lleva cambiando durante mucho tiempo de forma rápida. Por eso os invito a visitar la exposición en el pabellón B1 sobre el trabajo, donde los temas de los que hemos hablado hoy son un hilo rojo en un contexto de diálogo y de confrontación de la que hemos hablado y que queremos que siga. Para garantizar que estos diálogos, que este ámbito, este ambiente de confrontación pueda seguir adelante, os invito a contribuir en primera persona a la construcción del meeting a través de los espacios Dona Ora, que encontraréis en los varios pabellones, donde se puede ayudar de forma directa. Podéis ayudar con pequeñas donaciones, que el meeting siga adelante y que existan estos ámbitos y ambientes de colaboración. Muchas gracias por vuestra atención y buen meeting.